Buen día, somos el equipo 3 del grupo 506 de la materia de endocrinología. Hablaremos sobre la anatomía, embriología, histología y fisiología de la hipófisis, así como del adenoma hipofisiario hiperescretor de hormona del crecimiento, acromegalia y gigantismo. Vamos a comenzar con la anatomía de la hipófisis o glándula pituitaria. Esta tiene un diámetro de 1 centímetro y un peso aproximadamente que va de 0.5 a 1 gramo. Está ubicada en lo que es la base del cráneo, en una depresión que se encuentra en el hueso esfenoides llamada silla turca. Se va a dividir en un lóbulo anterior o también llamado adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Entre los dos se encuentra la parte intermedia. Esta guarda una estrecha relación con el sistema nervioso central a través del hipotálamo, con el que establece relaciones anatómicas y funcionales. La hipófisis está rodeada por dura madre y el techo por un reflejo de la misma, que se encuentra fijo a la hipófisis clinoides y al diafragma de la silla turca, lo cual evita que el líquido cefalorraquídeo y la membrana aracnoidea entren a la silla turca. El lóbulo posterior o neurohipófisis consta de los axones y terminaciones nerviosas de neuronas, cuyo cuerpo celular va a residir en los núcleos supraóptico y paraventricular y son aproximadamente 100.000 fibras nerviosas. El riego arterial es proporcionado por las arterias carótidas internas mediante las arterias hipofisiarias. Ahora, la parte anterior de la hipófisis es la más vascularizada. El tallo hipofisiario y la parte superior son regadas de manera directa por las ramas de las arterias hipofisiarias media e inferior. Los conductos venosos drenan mediante el seno cavernoso en posición posterior hacia los senos petrosos superior e inferior hasta el bulbo y las venas yugulares. La hipófisis tiene dos orígenes embrionarios. La adenohipófisis proviene del divertículo hipofisiario o bolsa de Rathke y la neurohipófisis proviene del divertículo neurohipofisiario. Hacia la tercera semana, la bolsa de Rathke se proyecta desde el techo del estomodeo situándose en el suelo, pared ventral del diencéfalo. En la quinta semana aumenta de longitud y constriñe la zona de unión al epitelio oral y establece contacto con la protrusión ventral del diencéfalo. Durante la sexta semana, la conexión del divertículo con la cavidad oral experimenta degeneración. Alrededor del tallo infundibular crece una extensión que se denomina parte tuberal. El tallo del divertículo hipofisiario discurre en los centros de condrificación del hueso esfenoides. La proliferación del divertículo hipofisiario reduce el calibre de su luz hasta convertirlo en una hendidura estrecha o hendidura residual. Las células de la pared posterior de la bolsa de Rathke o hipofisiaria da origen a la delgada parte intermedia. En la neurohipófisis el infundíbulo da lugar a la eminencia media, el tallo infundibular y la parte nerviosa. Sus paredes son finas al principio, pero al poco tiempo su extremo distal adquiere un carácter sólido. Las células neuroepiteliales proliferan hacia la formación de los pituicitos. Muy buenas tardes. Les voy a hablar de la glándula hipófisis. Esta glándula se localiza por debajo del hipotálamo, el cual está unida por el tallo hipofisiario. Se divide en dos, en adenohipófisis y en neurohipófisis. La adenohipófisis tiene otra subdivisión que es parte tuberal, distal e intermedia, y la neurohipófisis otra que se llama eminencia media y parte nerviosa. La adenohipófisis, su parte distal está rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo denso con tabiques al interior. La intermedia es una región que se observan abundantes quistes llenos de coloides, que son los remanentes de la bolsa de Rathke. La parte puberal se extiende a lo largo del tallo hipofisiario y está muy vascularizada. Ahora, en la neurohipófisis, su parte nerviosa en esta región se localiza las terminaciones de los axones de las neuronas cuyas somas se localizan en núcleos supraópticos y paraventriculares. En cuanto a la fisiología, sabemos que la hipófisis se divide en lóbulo anterior, adenohipófisis, y lóbulo posterior, neurohipófisis. En cuanto a la adenohipófisis, secreta 6 hormonas, como la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de todo el cuerpo, la corticotropina, que controla la secreción de algunas hormonas corticosuprarrenales que afectan al metabolismo de la glucosa, proteínas y lípidos, la tirotropina, que es la hormona estimulante del tiroides, la prolactina, que estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche, y las dos hormonas gonadotrópicas, que son la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, que controlan el crecimiento de los ovarios y los testículos, así como su actividad hormonal y reproductora.
Las dos hormonas secretadas por la neurohipófisis es la hormona antidiurética denominada vasopresina, que controla la excreción de agua en la orina, y la oxitocina, que contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias. En la adenohipófisis se diferencian al menos 5 tipos de células, como son las somatótropas, corticótropas, tirotropas, gonadótropas, lactótropas. Entre el 30 y 40% de las células adenohipofisiarias son somatótropas. Las hormonas neurohipofisiarias se sintetizan en el cuerpos celulares situados en el hipotálamo, que corresponden a grandes neuronas denominadas neuronas magnocelulares. A continuación vamos a hablar de los síndromes clínicos de acromegalia y gigantismo, que son casi siempre consecutivos a un adenoma hipofisiario secretores de GH, mejor conocida como la hormona del crecimiento. Las manifestaciones clínicas que posteriormente se van a mencionar son la consecuencia de hipersecreción crónica de la GH, que a su vez lleva a la generación excesiva del factor de crecimiento parecido a la insulina, IGF-1, que actúan en conjunto con la GH induciendo el crecimiento de los huesos y el músculo. En la niñez y la adolescencia, el inicio de exceso de GH crónico lleva al gigantismo. Si las elevadas concentraciones de la GH e IGF-1 persisten o se mantienen altas después del cierre de la epífisis, los individuos desarrollan acromegalia. Esta se da en la mayoría de veces en los adultos. Ahora, un adenoma hipofisiario mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro y van a surgir a partir de las alas laterales de la hipófisis. Son de dos tipos, densamente y escasamente granulados. Veamos la etiología y patogenia. En 40% de los adenomas secretores de GH se ha identificado una mutación somática en la proteína GS, que lleva a la producción excesiva de CAM, que es un potente estímulo mitógeno en varias células endocrinas que fomenta la proliferación celular y la síntesis y secreción hormonal. En cuanto a la fisiopatología de la acromegalia y gigantismo, ya vimos que la hormona del crecimiento está aumentada. Por ende, el número, la duración y la amplitud de los episodios de secreción van a estar aumentados también y se producen de manera aleatoria durante 24 horas. La hormona liberadora de gonadotropina y hormona liberadora de tirotropina forman un papel muy importante porque pueden causar la liberación de GH, hecho que normalmente no sucede. Ahora, para recordar, casi todos los efectos perjudiciales de la hipersecreción crónica de GH se originan por estimulación de cantidades excesivas de IGF-1. La duración de los síntomas suele ser de 5 a 10 años antes de que se establezca el diagnóstico. La acromegalia es un trastorno crónico, incapacitante y desfigurador, con un aumento de la morbilidad tardía y mortalidad si no se trata. Las manifestaciones tempranas incluyen proliferación de tejidos blandos con el agrandamiento de las manos y pies, además del engrosamiento de los rasgos faciales. Esto suele ir acompañado de un aumento de la sudoración, intolerancia al calor, grasa de la piel, fatiga y aumento de peso. Aquí mostramos las manifestaciones de la hormona del crecimiento en exceso. La mayoría de los pacientes presentan cambios en los tejidos blandos y acrales. El crecimiento excesivo de huesos y cartílagos lleva a la artralgia y, en caso de larga duración, a la artritis degenerativa de la columna vertebral, caderas y rodillas. La hipertensión se presenta en aproximadamente el 25% de los pacientes y la cardiomegalia en casi el 15%. Mostramos la perturbación de las funciones endocrinas, así como también las manifestaciones locales. Los pacientes pueden presentar dolor de cabeza y deficiencia visual. En los resultados de laboratorio nos encontraríamos elevaciones en el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la hormona del crecimiento, los niveles elevados de fosfato sérico debido al aumento de la reabsorción tubular renal. En los estudios de imagenología, el cráneo con silla turca y senos frontales se serían agrandados, la mano con hueso sesamoideo ampliado y sombras aumentada de tejido blando. La almohadilla del talón se vería engrosada. Bien, como proseguimos, ahora les hablaré de la acromegalia o gigantismo mejor conocido. Aquí le puse de ejemplo una foto de un luchador que se llama Maurice Tyler y les voy a decir qué es el gigantismo hipofisiario, que se origina por exceso de secreción de hormona de crecimiento antes de la edad de la fusión epifisiaria. La secreción de hormona de crecimiento aumentada se puede deber a tumores de células somátropas secretoras de activación constitutiva de secreción de hormonas de crecimiento. ¿Cuáles son sus características? Es un crecimiento excesivo y también suelen ser muy toscos.
Aquí les puse de ejemplo a Shrek, una caricatura muy conocida o película, porque se asemeja a una acromegalia. Sus manos y pies suelen ser muy toscos, o sea, muy gruesos. Sus dedos, más que nada, tiene una prominencia frontal y una mandíbula muy grande. La medición del factor de crecimiento similar a la insulina, lo normal es de 122 a 400 nanogramos entre milímetros. Y si pasa de esta cifra, ya se sospecha que hay una posible acromegalia o gigantismo, depende de la edad. Diagnóstico diferencial: la ausencia de un exceso de hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina distingue el gigantismo hipoficiario de otras formas de tallas altas y sobrecrecimiento constitucional, familiar o patológico. Todos los pacientes con acromegalia deben de someterse a tratamiento. Los objetivos de la terapia son la extirpación o destrucción del tumor hipoficiario, la reversión de la hipersecreción de la hormona de crecimiento, así como el mantenimiento de la función hipoficiaria anterior y posterior normal. Los criterios para una respuesta adecuada a la terapia continúan evolucionando. Las pautas actuales para la remisión son una hormona de crecimiento en ayunas de 1 nanogramos por mililitro o menos y una hormona de crecimiento suprimida con glucosa de 1 nanogramo por mililitro o menos, acompañado por un nivel normal de factor de crecimiento insulínico tipo 1. La terapia inicial de elección es la microcirugía transesfenoidal debido a su alta tasa de éxito, a la rápida reducción de los niveles de hormona de crecimiento, baja incidencia de hipopituitarismo posoperatorio y baja tasa de morbilidad quirúrgica. Los pacientes con hipersecreción persistente de hormona de crecimiento después de la cirugía deben de ser tratados médicamente con análogos de somatostatina, agonistas de dopamina o un antagonista de receptor de hormona de crecimiento. La radioterapia debe de reservarse para aquellos pacientes con respuestas inadecuadas a la cirugía y a la terapia médica. En los pacientes con una reducción exitosa de la hipersecreción de la hormona de crecimiento se produce cese de sobrecrecimiento óseo. Además experimentan una mejoría clínica considerable, incluyendo la reducción del bulto de tejido blando de las extremidades, disminución de la hinchazón facial, aumento de la energía y cese de la hiperhidrosis, intolerancia al calor y la piel grasa. Los cambios óseos típicos no retroceden. El dolor de cabeza, el síndrome del túnel carpiano, las artralgias, la apnea del sueño y la fotofobia también son reversibles con una terapia exitosa. La intolerancia a la glucosa y la hiperinsulemia, así como la hipercalciuria, también se intervienen en la mayoría de los casos. El exceso de mortalidad asociado con la acromegalia puede revertirse si se normalizan los niveles de hormona de crecimiento. La evaluación del post-tratamiento incluye la evaluación de la secreción de la hormona de crecimiento, la función hipoficiaria anterior y el tamaño del tumor. Los pacientes que van a cirugía deben de someterse a una evaluación postoperatoria de la función hipoficiaria. La medición del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y hormona de crecimiento debe realizarse a las 12 semanas o más tarde. Caso clínico. Mujer de 55 años que consulta por poliartralgias de predominio en manos. El dolor era difuso, continuo y de baja intensidad. En la exploración física se destacaba un engrosamiento difuso de partes blandas de manos y pies. Se realizó una radiografía de manos y pies en las que se observó un aumento de los tejidos blandos y del espacio articular. Se practicó una analítica que resultó diagnóstica. Se determinaron los valores séricos de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento insulínico tipo 1. La paciente fue diagnosticada de acromegalia de acuerdo a los resultados del laboratorio. Para complementar el estudio se realizó una radiografía de cráneo en la que se destaca un aumento de tamaño de la silla turca y una resonancia cerebral que detectó la presencia de un adenoma hipoficiario.